¿Alguna vez te has detenido a pensar en esta pregunta que parece tan simple? ¿Quién murió primero, Adán o Eva? La respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre las Escrituras Sagradas. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos presenta a Adán como el primer hombre. Fue formado directamente del polvo de la tierra por las manos del Creador. Eva aparece después, como la madre de todos los vivientes, la primera mujer. Pero en este relato antiguo se esconde un misterio profundo que pocos han notado. Juntos vamos a desentrañar secretos guardados en las páginas sagradas de la palabra. Exploraremos tradiciones judías antiguas que pocos conocen en estos tiempos modernos. Analizaremos textos que se mantuvieron ocultos por generaciones en el silencio del tiempo. Incluso examinaremos lo que la arqueología y la historia pueden revelar sobre este tema. Pero lo más sorprendente no es simplemente descubrir quién murió primero entre ellos. Se trata de entender por qué la Biblia enfatiza a uno y guarda silencio sobre el otro. Queremos saber tu opinión sincera. ¿Quién crees tú que murió primero, Adán o Eva? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte este video con todos los que conoces. Si ya estás suscrito al canal, deja tu like con confianza. Pero si aún no estás suscrito, mira el video hasta el final y deja tu like si este video realmente te aporta algo. Entonces vamos allá. Para comprender verdaderamente quién murió primero, debemos retroceder al principio absoluto de todo. Debemos volver al libro de Génesis, donde se registra el inicio de todas las cosas. Allí se relata con detalle cómo Dios creó los cielos y la tierra en el principio. En 6 días completos formó todo lo que existe en este universo visible e invisible. Y en el 6º día de la creación, Dios formó al primer hombre del polvo. Adán fue moldeado directamente de la tierra por las manos divinas del Creador Todopoderoso. Este acto de creación está registrado en Génesis 2, versículo 7 con precisión extraordinaria. Se describe cómo Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida mismo. Este soplo divino, esta respiración del Altísimo, transformó el polvo inerte en un ser viviente. Un ser con alma eterna, con espíritu inmortal y con capacidad de comunión con Dios. Este detalle no es casual ni accidental en el relato sagrado que nos fue dado. La palabra hebrea para hombre, Adam, está íntimamente conectada con otra palabra fundamental, con la palabra Adamá, que significa tierra, suelo, polvo del cual fue formado el primer hombre. Esta conexión lingüística profunda refleja el vínculo eterno entre el hombre y la creación material. Adán fue hecho portador de la chispa divina de aquella imagen y semejanza de Dios. Esta cualidad única y especial distingue a la humanidad de todo el resto de la creación, de los animales del campo, de las aves del cielo y de todo ser viviente. Sin embargo, Adán no estaba destinado por Dios a vivir en soledad perpetua y eterna. Dios, en su infinita sabiduría y perfecto conocimiento, observó al primer hombre con amor y declaró algo absolutamente crucial para toda la historia de la humanidad que vendría después. No es bueno que el hombre esté solo, pronunció el Creador con voz de autoridad. Entonces decidió en su consejo divino darle una compañera, alguien apropiada para él, alguien que estuviera a su altura espiritual y que lo complementara en todo sentido. Génesis 2, versículo 18, registra esta decisión divina con claridad meridiana y poder profético. Tras sumir a Adán en un profundo sueño sobrenatural que venía directamente de Dios, algo ocurrió. Dios tomó una de las costillas de Adán, de su mismo costado, de su propia carne. De esa costilla, de ese hueso y carne del primer hombre, Dios formó a Eva. Génesis 2, versículos 21 al 22, narran este momento transformador de toda la historia humana. A diferencia de Adán, quien fue creado directamente del polvo de la tierra sin intermediarios, Eva tuvo otro origen.
Eva fue formada de carne viva y hueso humano, del mismo costado de Adán. Esta diferencia profunda en su creación simboliza el vínculo único que compartirían para siempre. No eran dos seres completamente independientes, sin ninguna relación entre ellos, sino una sola carne. Una unidad perfecta diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo entero. Cuando Adán finalmente despertó de su sueño profundo y vio a Eva por primera vez, su reacción fue inmediata. Exclamó con júbilo genuino, con reconocimiento profundo y con alegría indescriptible en su espíritu. «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», proclamó el primer hombre. Su alegría era palpable en cada palabra, su reconocimiento inmediato y su conexión instantánea fue total. En este escenario perfecto y edénico, Adán y Eva vivieron en armonía absoluta y completa, no solo entre ellos mismos como pareja perfecta, sino también con Dios quien los visitaba. El Creador caminaba con ellos en el jardín durante la brisa del día, en comunión perfecta. El jardín del Edén era un paraíso literal sobre la faz de la tierra corrupta, un lugar de belleza indescriptible, de perfección absoluta y de presencia divina manifiesta constantemente. Dios les dio dominio completo sobre el jardín y todos los animales que había creado. Les dio también una instrucción clara, un mandato sencillo pero absolutamente fundamental para su destino. Podían comer libremente, sin restricción alguna, de todos los árboles del jardín paradisíaco. Todos excepto uno solo, un árbol específico que estaba en medio del jardín sagrado. Génesis 2, versículos 16 y 17, registran esta prohibición divina con precisión absoluta y claridad total. «Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás», advirtió Dios con solemnidad, «porque el día que de él comas, ciertamente morirás», sentenció el Creador con voz firme. Este mandato era mucho más que una simple regla arbitraria o un capricho del Todopoderoso. Era una prueba profunda de confianza, un ejercicio divino de libre albedrío otorgado voluntariamente. Era también un recordatorio constante de que incluso en la libertad más amplia existen límites. Límites sabios que fueron diseñados por Dios para el bien eterno de la humanidad entera. El árbol prohibido representaba la línea invisible entre la dependencia humilde de Dios y la autonomía rebelde. Representaba la frontera entre la vida en obediencia y la muerte en rebelión contra el Creador. Pero esta comunión perfecta, esta armonía edénica, esta paz absoluta no duró para siempre. No continuó como estaba previsto en el plan original que Dios tenía para la humanidad. En Génesis 3, versículo 1, aparece una figura siniestra, oscura y absolutamente perturbadora en el relato. Una serpiente astuta, más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Esta serpiente no era simplemente un reptil común del jardín sin ninguna importancia espiritual. Era mucho más que eso. Era símbolo visible y vehículo directo de Satanás mismo, del adversario, del enemigo de Dios y de toda la raza humana que vendría después. La serpiente se acercó específicamente a Eva, no a Adán, con engaño premeditado y malicia calculada. Comenzó a sembrar dudas venenosas sobre las palabras mismas que Dios había pronunciado con claridad. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó con astucia diabólica. Esta pregunta aparentemente inocente distorsionaba deliberadamente el mandato divino que Dios había dado. Lo exageraba, lo tergiversaba y lo presentaba como si Dios fuera restrictivo y tiránico injustamente. Eva respondió con paciencia, aclarando que podían comer de todos los árboles menos uno. Dios dijo que si comemos o tocamos ese árbol del medio, ciertamente moriremos, explicó Eva. Génesis 3, versículos 2 y 3, registran esta conversación fatal que cambiaría todo para siempre.
Sin embargo, la serpiente fue extremadamente persuasiva, convincente y seductora en su engaño diabólico y mortal. No morirán en absoluto, insistió la serpiente con falsa seguridad y autoridad completamente usurpada, contradiciendo directamente, cara a cara, las palabras mismas del Dios viviente y todopoderoso del universo. Dios sabe perfectamente que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos interiores, continuó mintiendo. Y serán exactamente como Dios, conociendo el bien y el mal por ustedes mismos, prometió falsamente. Génesis 3, versículos 4 y 5, documentan estas palabras venenosas, seductoras y mortales para la humanidad. Este fue el momento absolutamente crucial en que las primeras semillas de engaño fueron sembradas. Semillas de desobediencia, de rebelión, de muerte espiritual en el corazón de la primera mujer, Eva, atraída poderosamente por la promesa tentadora de sabiduría prohibida y el deseo de ser como Dios, contempló el fruto prohibido con ojos cada vez más codiciosos y con corazón cada vez más engañado. Vio que el árbol era aparentemente bueno para comer, agradable a los ojos físicos y codiciable para alcanzar la sabiduría que su corazón ahora deseaba más que la obediencia a Dios. Entonces, en un momento que cambiaría absolutamente toda la historia humana para siempre y por toda la eternidad, Eva actuó. Extendió su mano hacia el fruto prohibido, lo tomó entre sus dedos y lo comió deliberadamente, violando así el único mandato divino que existía en toda la creación hasta ese momento histórico. Luego, en un acto de complicidad trágica que sellaría el destino de millones, ofreció el fruto. Ofreció del mismo fruto prohibido a Adán, su esposo, quien estaba allí con ella todo el tiempo, quien también lo probó sin objeción alguna, sin resistencia, sin defender el mandato de Dios Todopoderoso. Ese acto único de desobediencia marcó un punto de quiebre crucial en toda la historia humana. Lo que comenzó como un estado perfecto de inocencia y comunión perfecta con Dios, terminó abruptamente. Terminó en una fractura espiritual profunda que dio inicio a toda una narrativa bíblica compleja. Una narrativa que entrelaza el pecado humano, la redención divina y la esperanza eterna de restauración. Para responder definitivamente quién murió primero, si Adán o si Eva, es absolutamente crucial analizar cuidadosamente todos los eventos que ocurrieron inmediatamente después de su desobediencia fatal al Creador. Tras comer del fruto prohibido que Dios les había ordenado explícitamente no tocar jamás, el ambiente cambió. El ambiente en el Edén se transformó drásticamente, de manera inmediata y profundamente perturbadora para ambos. Dios, que solía caminar con ellos en perfecta comunión durante la brisa del día, llegó nuevamente y llamó a Adán con una pregunta que resonaría por toda la eternidad en la conciencia humana. ¿Dónde estás?, preguntó Dios con voz que penetraba hasta lo más profundo del alma humana. Génesis 3, versículo 9, registra esta pregunta divina que no buscaba información geográfica, sino confrontación espiritual. Adán y Eva, por primera vez en toda su existencia perfecta, enfrentaron algo completamente nuevo. Enfrentaron su culpa aplastante, su vergüenza profunda y su separación dolorosa de la presencia santa. Dios comenzó el interrogatorio con Adán primero, quien tenía la responsabilidad mayor como cabeza espiritual. Aunque fue Eva quien comió primero del fruto prohibido, Adán había estado presente todo el tiempo. Había permanecido en silencio culpable durante toda la tentación diabólica y eligió seguirla en rebelión. Cuando Dios preguntó directamente si había comido del árbol que le ordenó no comer, Adán respondió. Pero su respuesta no fue de arrepentimiento genuino, sino de evasión cobarde y culpa desviada hacia otros. La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí, declaró Adán. Génesis 3, versículo 12.
registra esta primera evasión de responsabilidad en la historia humana completa. Adán culpó a Eva, pero también sutilmente culpó a Dios mismo por darle esa compañera. Eva, cuando fue confrontada directamente por Dios, hizo exactamente lo mismo que su esposo había hecho. Desvió la culpa hacia otro, en este caso, hacia la serpiente que la había engañado maliciosamente. La serpiente me engañó y por eso comí del fruto prohibido, explicó Eva, intentando justificarse. Génesis 3, versículo 13. Documenta esta segunda evasión de responsabilidad ante el Creador Todopoderoso del universo. Este patrón destructivo de culpar a otros en lugar de asumir responsabilidad personal reflejó algo profundo. Reflejó la fractura instantánea en su relación perfecta con Dios y también entre ellos mismos como pareja. La confianza se quebró, la inocencia se perdió y la vergüenza entró como intrusa en sus corazones. Luego Dios, en su perfecta justicia, se dirigió primero a la serpiente, el verdadero instigador original. En Génesis 3, versículos 14 y 15, Dios pronunció una maldición severa sobre la serpiente antigua. Declaró que se arrastraría sobre su vientre en el polvo todos los días de su existencia maldita, y profetizó su derrota final y absoluta que vendría a través de la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, sentenció Dios proféticamente. Este protoevangelio, esta primera promesa del evangelio, apunta directamente a la victoria futura de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo poder de las tinieblas que esclaviza a la humanidad. A Eva, Dios le impuso un doble castigo que afectaría no solo a ella, sino a todas las mujeres. Multiplicaría en gran manera los dolores de su preñez y en dolor daría a luz hijos. Génesis 3, versículo 16, señala también que su deseo sería para su marido y él se enseñorearía. Este juicio divino no solo introdujo el sufrimiento físico del parto en la experiencia humana femenina, también introdujo una alteración profunda en la armonía original que existía entre el hombre y la mujer. Finalmente, Dios se dirigió a Adán con palabras que resonarían a través de todas las generaciones futuras. Su castigo fue el más severo de todos porque afectaba no solo a él personalmente, sino a toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, declaró Dios con solemnidad y dolor en su voz paternal. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida que te quedan sobre la tierra, continuó. Génesis 3, versículos 17 al 19, registran este juicio completo que cambió absolutamente todo para siempre. Adán, quien fue formado originalmente del polvo de la tierra por las manos divinas del Creador, ahora enfrentaría algo. Enfrentaría una vida entera de esfuerzo agotador, de trabajo penoso y de sudor constante de su frente, hasta que finalmente, inevitablemente, regresara al polvo del cual fue tomado en el principio de todo. Esta secuencia precisa de confrontación y juicio divino, primero la serpiente, luego Eva, finalmente Adán, refleja algo importante. Refleja el impacto absolutamente universal de su pecado original sobre toda la raza humana que vendría, y también muestra las primeras señales claras del plan redentor de Dios que ya estaba en marcha. El castigo específico de Adán no solo afectó su cuerpo físico, sino también la tierra misma, la tierra de la que fue formado y sobre la cual tendría que trabajar hasta su muerte. Génesis 3, versículo 19, lo resume con claridad devastadora y con verdad ineludible para todos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, sentenció Dios. Porque polvo eres y al polvo volverás inevitablemente, concluyó el Creador con palabras que sellan el destino mortal. Este versículo poderoso no solo proclamó la mortalidad física de Adán y Eva como consecuencia directa del pecado,
También destacó el esfuerzo físico agotador, el trabajo penoso que Adán enfrentaría simplemente para sobrevivir cada día. Mientras que Génesis 5, versículo 5, registra explícitamente que Adán vivió 930 años completos. Algo falta. La Biblia no menciona absolutamente nada sobre la edad específica de Eva cuando murió finalmente. Tampoco menciona las circunstancias de su muerte, dónde murió o cómo ocurrió exactamente su fallecimiento. Este silencio bíblico absoluto ha intrigado profundamente a estudiosos, teólogos y expertos durante siglos enteros de estudio. ¿Por qué la primera mujer, cuyo papel fue tan absolutamente significativo en la narrativa inicial de Génesis, no recibe mención? ¿Por qué no hay ninguna mención explícita sobre su muerte cuando la de Adán está tan claramente registrada? Algunos textos apócrifos antiguos, como el libro de los Jubileos, que no es canónico, sugieren respuestas. Estos textos no inspirados sugieren que Eva murió aproximadamente 6 años después de la muerte de Adán. Sin embargo, estas fuentes extrabíblicas no son consideradas parte de la Biblia canónica inspirada por Dios, y por lo tanto no se les atribuye inspiración divina ni autoridad doctrinal absoluta en asuntos de fe. Aunque estos escritos antiguos proporcionan detalles adicionales interesantes sobre la vida de los patriarcas, deben interpretarse siempre con mucha cautela y nunca como equivalentes a la escritura inspirada por el Espíritu Santo. La omisión específica de Eva en el registro genealógico detallado de Génesis capítulo 5 puede explicarse de varias maneras. Puede explicarse por el enfoque narrativo particular de la Biblia, que traza cuidadosamente la línea de descendencia, la línea desde Adán a través de Set, su hijo piadoso, hasta llegar eventualmente al Mesías prometido. Este énfasis deliberado en la genealogía masculina tiene un propósito teológico muy claro y específico en mente. Tiene como propósito destacar y seguir la simiente prometida de la mujer que conduciría al Mesías. Como se menciona proféticamente en Génesis 3, versículo 15, con claridad meridiana y poder profético extraordinario. En el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, donde se escribieron estos textos sagrados originalmente, las genealogías funcionaban diferente. Las genealogías solían centrarse casi exclusivamente en los hombres, en la línea patriarcal de descendencia, mientras que las mujeres se mencionaban solamente en casos muy específicos y excepcionales de importancia histórica, como el nacimiento de figuras clave en la historia de la salvación o de reinas y profetisas extraordinarias. Así que el silencio sobre Eva en el registro genealógico no disminuye en absoluto su importancia espiritual, sino que simplemente refleja las convenciones culturales normales de la época y el objetivo teológico específico. El objetivo teológico del texto sagrado, que es rastrear la línea mesiánica a través de la descendencia masculina. En resumen, aunque Adán murió a la edad registrada de 930 años, según Génesis 5:5, algo permanece. Y aunque algunos textos extrabíblicos no canónicos sugieren que Eva murió poco tiempo después de él, la verdad es clara. La Biblia inspirada no lo confirma explícitamente en ninguna parte de sus páginas sagradas y autoritativas para la fe. Esto subraya claramente que el enfoque principal del libro de Génesis es rastrear el linaje de la humanidad. Rastrear específicamente el linaje a través de la línea de Adán, más que proporcionar un registro biográfico completo. Un registro completo e igualmente detallado de la vida de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Aunque Eva es reconocida para siempre como la madre de todos los vivientes, según Génesis 3:20, persiste el silencio. Su muerte específica no se menciona explícitamente en ningún lugar de toda la escritura canónica inspirada.
Este hecho innegable ha generado múltiples teorías teológicas e históricas sobre las razones profundas detrás de su exclusión. Detrás de su exclusión del registro genealógico detallado que sí incluye a Adán y su descendencia masculina. Algunos estudiosos y teólogos sugieren que Eva pudo haber muerto incluso antes que Adán, cronológicamente hablando. Esto debido a las tremendas dificultades físicas y emocionales que tuvo que enfrentar durante su vida terrenal. El dolor indescriptible de perder a su hijo Abel, asesinado por su propio hermano Caín en el primer homicidio. Las penas multiplicadas del parto que Dios había prometido como parte de su juicio divino sobre ella. Y la carga psicológica y espiritual aplastante de ser la primera en pecar contra el Creador Todopoderoso. Estas circunstancias traumáticas combinadas podrían haber contribuido potencialmente a una muerte más temprana que la de Adán. Aunque debemos reconocer honestamente que esta idea es completamente especulativa y no tiene apoyo bíblico directo.